Hermanos, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí otra vez. ¿Qué te parece si ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios y oramos? Padre, te damos gracias porque hoy nos permites estar vivos, Señor, vivos para ti, vivos en ti. Gracias, Dios, por todo lo bueno que has sido en esta semana con nosotros y porque hoy nos permites poder estar en este lugar, Señor, y estar dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy tú hables a nuestros corazones, que eso que escuchemos, Señor, no quede simplemente en un conocimiento vano, Señor, sino que pueda transformar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras emociones y voltearte a ver a ti, Señor, porque de eso se trata, el conocerte más, el anhelarte más, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, cuán grande eres tú, Señor, qué grandes son tus obras, las podemos ver, sentir cada día, Señor, tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Vamos a pasar al devocional de las ofrendas y esta vez quiero que consideremos la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios desde el principio nos enseña quién es Él. Y dice la palabra en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y después nos da una descripción de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que Él creó, de todo lo que puso.
Entonces aquí podemos ver que el Señor es el que creó todo, Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el creador, pero no tan solo Génesis es un texto que nos enseña que Él es el creador y el dueño de todo, sino Deuteronomio 10:14 dice, mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a tu Dios. El primer libro de las Crónicas, capítulo 29:11 también nos habla de esto, Salmo 89:11 también, Nehemías 9, versículos 5 y 6, Colosenses 1:16 también nos habla de esto. Entonces creo que la palabra del Señor, el Señor es muy enfático en esto, en que podamos comprender cuál es su naturaleza. Él es nuestro creador, Él es el dueño de todo. Nosotros hemos sido creados para darle la gloria al Señor a través de todo lo que hacemos. Entonces, siendo creyentes, habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y entendiendo que Él nos compró con su sangre y que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que vivimos para darle la gloria para ese diseño original que el Señor había provisto. Creo que también deberíamos ser conscientes que una de las maneras en que nosotros adoramos al Señor y el Señor se glorifique es a través de las ofrendas. Entonces, te voy a pedir que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos haces entender que tú, Señor, eres el creador y a lo mejor esto era algo que ya sabíamos, que habíamos leído, pero Señor, que no comprendíamos en el sentido de que al ser el creador, tú eres dueño de todo. Señor, gracias porque hoy nos haces conscientes que todo es todo y todo me incluye a mí, todo incluye las posesiones que tú permites que yo tenga, Señor, y así como vivo para darte la gloria, también, Señor, que todo lo que tenga, todo lo que haga, todo lo que no haga, Señor, también sé que eso debe de darte la gloria a ti, Señor. Hoy te ofrecemos esta ofrenda, Señor, te la entregamos a ti. Y Padre, te pedimos que tú te glorifiques en ella y, Señor, que sea de bendición para otros hermanos también. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Qué gusto nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Me da muchísimo gusto y es un privilegio maravilloso que el Señor nos haya elegido para esta labor que tiene una implicación eterna, que sembramos semillas en el corazón a través del entendimiento que el Señor opera dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos da la capacidad de entender, de comprender sus preceptos y que nutran nuestro espíritu, que nuestro corazón comience a ser transformado de tal manera que deseemos hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí y yo le felicito a usted que esté aquí conectado, alabando al Señor, teniendo este tiempo devocional a Dios y con el deseo de escuchar también la guía, la forma en que Dios quiere que nosotros comprendamos esta vida. Y hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, la carta a los Efesios. Hoy vamos a continuar en este capítulo 1, que es un capítulo, una carta. Bueno, toda la Biblia es maravillosa, desde luego. Pero aquí vemos cómo el Señor habla acerca de nosotros. Habla de lo que Él ha hecho para que nosotros tuviéramos una reconciliación con Él. ¿Quiénes somos para Dios? Es donde nosotros encontramos una verdadera identidad, cuando conocemos a este Dios maravilloso, glorioso, con todos esos atributos, y es tan valioso lo que Él dice, tiene tanto peso en nuestras vidas, que eso comienza a impactar nuestro corazón y comenzar a vivir también, o vamos viviendo en esa renovación de nuestro entendimiento, viviendo conforme a esos conceptos que Él nos ha enseñado de lo que nosotros somos también en Él y para Él, en Cristo y para gloria de Dios. Y el día de hoy quiero iniciar este tema, el día de hoy introducir este tema con una frase de un pastor que estimo mucho. No lo conozco personalmente, lo conozco de sus libros, de sus escritos, de predicaciones, de muchos estudios que he tenido la bendición también de leer. Él es John Piper. Ustedes saben que si han estado en estos estudios
que hemos estado dando a lo largo de este tiempo, pues lo cito mucho porque de verdad su teología me parece muy, muy acertada en relación a la explicación de la Escritura. Y por eso quiero citarlo el día de hoy. Una frase muy corta que espero que, igual como me impactó a mí, le impacte a usted en este día. Dice así el pastor John Piper: el gran deseo de Dios por su pueblo es que nos sintamos seguros en su amor y en su poder. Permíteme repetirla nuevamente. El gran deseo de Dios por su pueblo es que nos sintamos seguros en su amor y en su poder. Esta es la razón por la que los hijos de Dios permanecemos en un mundo falible. Estamos sometidos a ambientes de pecado, de pecaminosidad, tendientes profundamente al pecado, con condiciones en las que nosotros fallamos, condiciones inestables. Muchos de nosotros hemos deseado lo opuesto. Creemos que vivir una vida cristiana es caminar en un lecho de rosas, ¿verdad? En un camino de pétalos, en que nos acostemos ahí en un lecho de rosas, una camita de comodidad, en que no haya problemas, que no haya conflictos. Le oramos a Dios: Señor, y es que nunca me enferme, Señor, que nunca me quite el empleo, Señor, que nunca me pase nada malo. Y de repente suceden las cosas desagradables, suceden las adversidades y como que nos sacamos de onda. Y decimos: ¿por qué, si Dios quiere realmente, si yo anhelo estar cerca de Dios, si yo anhelo que me vaya bien, ¿por qué Dios no permite eso? Bueno, porque el grande deseo de Dios es que nosotros como sus hijos estemos seguros en su amor y en su poder, no en las circunstancias que tenemos, sino que confiemos en lo que Él ha dicho, que estemos convencidos plenamente en esa naturaleza que nosotros fuimos creados, que estemos convencidos que nosotros no podemos ser independientes a Dios, que muramos a nuestro ego y que cada día más aprendamos eso, depender del Señor. Es muy tentador vivir una vida cristiana sometida a nuestros ojos, a lo que vemos, a lo que percibimos, analizar que si las cosas son favorables, entonces voy a estar bien, voy a estar feliz, voy a estar tranquilo. Pero eso no es lo que Dios quiere para sus hijos, no es lo que ha planeado. Dios quiere que, no importando las circunstancias, haya gozo, no tan solo felicidad. Claro que el gozo se manifiesta en felicidad, pero el gozo también en medio de la tristeza se manifiesta sosteniéndonos para que no caigamos derrotados en depresión, sometidos a una incertidumbre o desesperanza. Es todo lo contrario. Somos tentados en esto, analizar y vivir en la inmediatez, en lo que me está sucediendo ahorita solamente, en que yo dependa de que si ahorita están las cosas bien, entonces bueno, pues ya me siento tranquilo, en que si tengo dinero en el bolsillo, en la cartera, entonces estoy confiando en Dios. Pero eso no es lo que Dios habla para sus hijos. Esto es contrario a la fe. Si estamos sometidos a un criterio personal, sometidos solamente a la naturaleza que nos ha sido dada, en donde observamos las cosas y creemos que eso nos debe de brindar confianza, estamos equivocados. Nos olvidamos fácilmente de las maravillosas promesas de Dios, de quién es Él, y nos ha llevado a muchos de nosotros a una condición terrible de debilidad espiritual y de incertidumbre. Por eso la comodidad puede llegar a ser una adversidad real para el crecimiento espiritual de la iglesia de Dios, para los hijos de Dios. Terminamos siendo débiles. ¿Qué fue lo que sucedió con tu hijo cuando aprendió a caminar? Se tuvo que fortalecer. Si tu hijo hubiera estado totalmente cómodo en su camita, en su cunita, y mejor que no intente caminar porque se va a caer y se va a lastimar. Bueno, pues es que sus piernas con los intentos fueron fortalecidas, pero con las caídas también sus brazos, sus habilidades, su motricidad, su forma de reaccionar ante las adversidades también fueron madurando.
Y es lo que espiritualmente en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestros conceptos en la mente, van madurando también. Si nosotros creemos que solo la comodidad es la vida cristiana, estamos llenos. Cuando viene la pequeña problemática, la pequeña adversidad, por lo que sea, entonces estamos totalmente débiles, no la afrontamos, inciertos, llenos de temor. Es el tiempo que el pueblo de Dios nos levantemos de un letargo. No creo que sea una casualidad que nosotros estemos en un mundo que está pasando por una pandemia terrible, en donde todo el mundo, es tan evidente esto, mi hermano, mi hermana, que todo el mundo está sometido a un miedo terrible a morirse. A veces algunos cristianos, desafortunadamente, hemos batallado con eso. Y lo argumentamos y lo justificamos. Es nuestra tendencia de la carne, justificarnos. No, es que tenga miedo a morirme, pero no quiero morirme asfixiado. No, es que no quiero, no tengo miedo a morirme, pero no me pidas que salga a congregarme otra vez, porque ¿qué tal? Nuestra vida está en el control de Dios. Estamos viendo, mira, este casi año que llevamos con medio de la pandemia, ya nos debió dejar varias enseñanzas. Personas que han estado metidas en sus casas y sus hijos salen a una reunioncita, regresan contagiados y pues, como decimos comúnmente, les sonrió la calaca, ¿verdad? Les fue mal a varias personas. Cuando menos lo piensas, cuando menos, ¡pum!, se han contagiado. Si no es por una cosa, puede ser por otra. Pero un hijo de Dios no puede vivir como el mundo. No estamos llamados a vivir en incertidumbres y en miedos. Somos sometidos a esos miedos. Esa es la realidad. Ahora no estoy llamando a la imprudencia. Sal, ¿verdad? No te pongas cubreboca. ¿Qué importa si te contagias? No, claro. Hay que obedecer y hay que ser sensatos y prudentes. Pero eso no lo estemos justificando, no le estemos llamando al miedo, al sometimiento al miedo, lo confundiéndolo con, o diciéndolo, equivocando el concepto, escudándonos en algo que realmente ni siquiera es prudencia. Dios nos da la oportunidad, por ejemplo, ahora ya de estarnos congregando nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, es que, ay, ¿qué tal si? ¿Y qué tal si? Entonces nuestros, ¿qué tal si? ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si mejor? No, o sea, tenemos la oportunidad, hay que hacerlo. Y si me contagio, mira, estamos teniendo todos los cuidados, ahora que nos estamos regresando a congregar, todos los cuidados que nos son posibles. Y si en medio de eso Dios permite que nosotros recibamos algo, una enfermedad, sea COVID, sea cáncer, sea lo que sea, pues para la gloria de Dios, hermano, que estemos con valentía, que enfrentemos eso y que no estemos preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estamos enfrentando a estas cosas con tanta incertidumbre, con tanta debilidad y con tanto miedo? Porque no estamos escuchando la voz de Dios que nos está diciendo, yo estoy contigo, yo nunca me he ido. ¿Por qué hay tantas personas con tantos problemas, con tantos conflictos? Cristianos, hijos de Dios, porque hemos vivido una vida espiritual, le decimos light, una vida espiritual superficial. Decimos que venimos a la iglesia y no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. No estudiamos la Escritura, no profundizamos en los conceptos, no nos hemos fortalecido, no hemos fortalecido nuestro sistema espiritual, ¿no? Así como fortalecemos con nuestro alimento, nuestro descanso, el ejercicio, el sistema inmunológico, nuestro sistema espiritual, nuestro espíritu está debilitado. Dios quiere que ahora nosotros nos levantemos, hermanos, de un letargo, recordando que este mundo no está fuera de control del Todopoderoso. Es tan importante.
esta pandemia, no es que el diablo esté por ahí bailando y haciendo y diciéndole a Dios, sí, lelo, mira, aquí estoy yo, y mira, ya maté a tantos, y mira, ya contagié a tantos, y el diablo y los demonios por ahí bailando y diciendo que no, hombre, todo está bajo la soberanía y el control del Todopoderoso. Y nosotros somos sus hijos, cumpliendo un propósito aquí en la tierra, y que Cristo sigue en el trono, que Jesús es el Rey. Es tan importante que nosotros estemos conscientes de eso, que Cristo ascendió. ¿Recuerdas cuando estaban ahí en Lucas, al final de Lucas y al principio del libro de los Hechos, el mismo autor Lucas narra esa ascensión de Cristo? Y muchas veces decimos, sí, Cristo ascendió para estar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero esa ascensión, el pensamiento de el judío no era nada más subir como ir hacia arriba, sino desde antes vemos toda la profecía, los salmos están hablando, el subir significaba la entronización de Cristo, que Jesús es el Rey. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos cuando Cristo les dice, ¿sabe qué? Ya me voy porque tiene que venir el Consolador? Y vemos ahí en Juan 14 que les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que su corazón estaba turbado, tenían miedo cuando son separados de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia después cuando dice que vieron a Jesús ascender y que los ángeles les dicen, ¿por qué, varones israelitas, por qué miráis al cielo? Este mismo Cristo que ha subido, que lo vieron ascender, volverá nuevamente, pero volverá como un rey. Cristo subió y es la entronización, es la posición que ocupa como el rey, como el soberano que siempre ha sido, pero que ahora a través de esta plan redentor para nosotros nos está indicando. ¿Y qué fue lo que sucedió? La diferencia entre cuando Cristo les anuncia su partida y ahora Cristo lo ven partir, la diferencia está en que ellos entendieron que Jesús era el Rey. La diferencia, ¿y cuál fue la diferencia entre unas se turbaron, estaban tristes, y acá cuando lo vieron ascender, dice la Biblia que fueron por toda Jerusalén, por toda la ciudad, porque estaban gozosos alabando a Dios. Esto es lo que debería distinguir la vida de los hijos de Dios, la iglesia, en un mundo de pandemia, en un mundo lleno de pecado, en un mundo que tal vez vamos a sufrir las consecuencias pronto de una terrible crisis económica. Eso es lo que se está esperando. Yo no sé qué es lo que pase aquí, pero quiero que sepas una cosa: si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tenemos que estar seguros que Jesús es el Rey. Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo. Voy a leer nuevamente desde Efesios 1:3, que es lo que estamos hablando, hemos estado estudiando acerca de esto. Dice así Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este plan, todos los sucesos que acontecen en el mundo están cumpliéndose con ese plan, con ese propósito. Esta economía divina es la que está dominando. Toda la definición de Dios ha tenido un tiempo, un establecimiento, un momento para que seas lo que Dios ha pretendido que suceda desde la eternidad. Esto es lo que está diciendo aquí esta porción de la Escritura. El Señor hizo que nosotros entendiéramos esa voluntad con el fin
que nosotros le diéramos gloria, que Él se agradara, como lo vimos la ocasión pasada, en lo que se había propuesto en sí mismo. Él se agrada de que todo este plan se vaya cumpliendo. ¿Con qué propósito? Que en Cristo todo pueda ser formado para su honra y su gloria. Se ha llegado a pensar, hermanos, que el cristianismo es un fracaso. ¿Cómo está el mundo actual? ¿De qué ha servido? ¿De qué sirve que los cristianos estemos aquí? ¿Cómo es posible? Se preguntaban a lo largo de la historia y aún ahora que parece ser que muchos de nosotros nos estamos enterando. Tal vez ese es nuestro grande problema en la iglesia, exceso de comodidad. Pero hay muchos lugares en el mundo donde hay cristianos que están entregando su vida por simplemente decirse que son cristianos. Son matados, son martirizados. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué onda con estos cuates? ¿Dónde está su Dios? Como decía el salmista, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios, si es su Padre, si es amor y bondad, si ellos les han servido, cómo ha permitido esto? Y parecería eso, que Dios ha fracasado, que la iglesia, el cristianismo ha fracasado. Tanto pecado que con tanto descaro se está cometiendo en el mundo, se está multiplicando en cantidad. Y es impresionante, pero podemos decir que la calidad del pecado es cada vez peor. Se está siendo sofisticada la forma de pecar. Es impresionante cuántas personas se están cayendo en inmoralidad sexual ahora con su propio teléfono, con un clic en el teléfono. Cuántas personas están siendo seducidas a adulterio. ¿Cuántas personas están siendo seducidas a adoración, idolatría a través de las redes sociales dentro de sus propias casas? Ya no tienen que salir a casa, ya no tiene que venir alguien externo a su casa a invitarlos a eso. Ahora es simplemente un botón que prende una pantalla y que nos da todo el acceso a toda esa pecaminosidad. Y las estadísticas no mienten. La moralidad en el mundo está cada vez peor. No reducen los asesinatos. No reducen los divorcios, no reducen los robos, no reducen los fraudes, no reducen los suicidios en ninguna parte del mundo. La situación es peor cada día. Cada vez estamos peores. En 2 Timoteo 3:13, Pablo también le expresaba estas palabras a su discípulo, a su hijo espiritual. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es impresionante cómo la mentalidad de hoy es tan contradictoria. Otra vez escuché por ahí en un pseudo noticiero que hablaban acerca de la homosexualidad y justificaban la homosexualidad comparando la humanidad con unos animales. No sé si pueden llegar a comprender el nivel de inteligencia que puede tener cualquier animal, el más inteligente que puedas definir, como los delfines, que no era el caso, no lo mencionaron así, ¿verdad? No es el caso de los delfines que están en esa condición, pero la mente de un delfín nunca ha creado un reloj. La mente de un delfín nunca ha construido un edificio, ni un rascacielos. Entonces, ¿qué absurda? Perdón la palabra, pero eso es lo que significa una mente reprobada de Romanos 1. Se ha llegado a la estupidez. A que algo que está definido, tú dime qué es un perro. Y me va a decir la naturaleza de un perrito. Pues todo lo conocemos, ¿verdad? Tú nunca esperas que un perico vuele en tu casa y te reciba y haga así el perrito, el lorito, y te lama con su piquita. No, ¿de quién esperas eso? De un perro. Eso define a un perro. Bueno, pues esta tontería a la que ha llegado, esta contradicción, este engaño que la mente humana la ha hecho inservible, está definiendo que si una persona se autonombra perro, entonces todos tenemos que llamarle perro, porque eso es respetarlo.
Es tan absurdo que las definiciones del idioma tendrían que ser modificadas desde su esencia para que esto sea posible. Hombres engañadores que vamos de mal en peor como humanidad. Niños asesinos, niños sicarios, un libertinaje. Ahora, el que tenga un deseo de tener una relación de tipo homosexual, le tienen que dar derechos. Aborto. Fíjate, ¿qué tan absurdo es el aborto? Que si tú vas con un doctor y este bebito que está aquí de vida, no importa si tiene 7 meses, 8 meses, porque hay bebés que han nacido de 7 meses, ¿verdad? Entonces no importa la edad que tenga. Aquí afuera, tú vas con el doctor y le dices, mátelo porque me estorba. El doctor te acusaría con la policía de que lo estás invitando a que cometa un asesinato. Pero 10 centímetros adentro no es asesinato. El mismo ser, en las mismas condiciones, con las mismas capacidades, allá no es asesinato. Así de absurdo, así es de engañoso, así de engañado está el ser humano. La eutanasia. Surgen una cantidad de filosofías que avalan y promueven el pecado e intentan neutralizarlo. Una iglesia llamada de Cristo que no sigue a Cristo. Que la Biblia no es su máxima de vida, de guía. Que están primero la filosofía, que están primero mis dudas, que están primero mis propios conceptos, que está primero lo que yo creo y lo que yo pienso antes de lo que está establecido ahí. El uso correcto de esa escritura. Es impresionante. Una iglesia cada vez más alejada de los preceptos de lo que Dios ha hablado que es verdad. Una interpretación especulativa en donde yo, sin ningún tipo de sentido común, yo digo que aquí dice lo que yo creo que debe de decir. La hermenéutica, que es la técnica de interpretación de textos, no está dada por las personas, por la iglesia. La hermenéutica es una técnica de regla, una serie de reglas técnicas, es una técnica para interpretar cualquier texto. Es decir, la hermenéutica tiene un sentido común. Yo no puedo llegar y decir, bueno, pues para mí este texto significa esto. Para mí hay reglas que en cualquier tipo de universidad del mundo va a interpretar ese texto de alguien que lo escribió. Pero hemos llegado a perder eso, hasta el sentido común. 20 siglos de predicar el evangelio y el camino angosto parece más angosto. Desde la perspectiva humana, ¿quién gobierna la tierra? ¿Dios o el diablo? Tenemos que regresar a la fe y la proclamación de lo que la palabra de Dios afirma. Pero no una proclamación no solamente de labios para afuera, sino una proclamación de la realidad de una vida en que nosotros sepamos, estemos seguros, estemos sometidos a la autoridad de Jesucristo como el Rey, como el que domina todas las cosas. Esta es la idea de los salmos, lo que decía hace un momento al inicio. Los salmistas tenían esta idea, la entronización de Cristo. El Salmo 45:6, por ejemplo, decía, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ceñó de poder, afirmad también el mundo y no se moverá. El Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros las puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Esa ascensión que muchas veces nosotros no estamos considerando
en nuestra forma de celebración cristiana. Esa entronización de Cristo nos ha dejado como en un mundo en el que pensamos de que, bueno, no vivimos cuando Cristo vino aquí en la tierra. Ay, a lo mejor si me muero, pues no voy a poder ver cuando seamos arrebatados por el Señor. Y nos hace tener como un sentido de abandono, cuando nosotros somos hijos de ese Rey. Cristo subió para ser el Rey, para continuar dominando sobre este mundo. Daniel 2:20 lo dice. Dice que Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No podemos, como iglesia de Cristo, seguir viviendo conforme a nuestra propia inteligencia, con nuestros propios ojos. Como dice la Escritura, ya no andamos por vista. Ya no podemos caminar, ya no podemos vivir, ya no podemos tomar nuestras decisiones solamente por las cosas que vemos, que analizamos físicamente, sino por fe. No podemos ser arrastrados por el mundo. Todo lo que está sucediendo está cumpliendo el decreto divino dado desde la eternidad. Voy a volver a leer Efesios 1:9 de esta porción de la Escritura. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quién es el director de esta historia? De la historia humana, de la historia de esta tierra, de este mundo, de la historia de este universo. Cristo, el Rey Supremo de los cielos. No está improvisando. Dios no está reaccionando como algunos piensan. En alguna ocasión un pastor, ¿verdad?, tratando de dar la explicación al sufrimiento, decía esto: bueno, pues es que no, Dios no tiene ningún tipo de relación con las muertes en un tsunami, no tiene ningún tipo de relación con los asesinatos de un niño. Él no está, no, o sea, ¿qué? Eso no dice, no, eso no está diciendo la Biblia. ¿De dónde sacamos? ¿Por qué tendríamos nosotros que justificar a Dios? Dios no está improvisando. Dios no está reaccionando a las decisiones humanas. Dios tiene un plan perfecto, un propósito, como lo está diciendo aquí. Se nos ha dado la voluntad, pero toda esa voluntad de todos los hombres está sometida a la voluntad divina. Mira lo que dice Isaías 14:26. Esta es la realidad de lo que la Escritura nos enseña, la soberanía de Dios. Otra vez, en una ocasión, escuché ahí a una persona, un predicador muy famoso, muchísimas personas ahí enfrente. Dice: yo no sé por qué algunos predicadores hablan de la soberanía de Dios. Yo no encuentro dónde dice la Biblia la soberanía de Dios. Que no sé qué Biblia ha leído. Isaías 14:26 dice: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está a la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? A ver, Isaías 14:26, anótalo, subráyalo, a ver qué haces ahí, ¿no? O sea, no sé qué tengas que hacer para que podamos comprender esto. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Los actos humanos, buenos o malos, están bajo el gobierno del poder de Dios. Si Dios no quiere, eso no sucede. Y a lo mejor a ti se te están cruzando los cables. A ver, el problema está en que nuestra mente funciona
poniendo como prioridad nuestro precepto, nuestro concepto. Un precepto, un concepto que teníamos desde antes. Y si nosotros no venimos a la Escritura como una hoja en blanco, si no venimos a la Escritura a ver qué dijo Dios, quién es Dios, y yo me empiezo a alimentar mi mente con esa perspectiva, yo tengo que venir a la Biblia. Si yo quiero entender lo que la Biblia dice, yo tengo que dejar a un lado o despriorizar, permítame usar esa palabra, quitarle la prioridad, quitarle el valor a mis propios conceptos. Si no, no voy a entender lo que Dios quiere decir. Porque mi necesidad, escucha bien, mi necesidad, mi cultura, mi denominación, mi educación son un estorbo para lo que Dios está diciendo. Si yo no tengo la humildad de poder decir, a ver, esto es lo que yo pienso, pero yo no soy más sabio que Dios, voy a venir a la Escritura y ¿qué dice? Y voy a buscar la manera de que lo que está ahí dicho, entenderlo, pero ve lo que dice aquí. ¿Quién lo impedirá? Lo que Dios ha determinado. ¿Quién hará retroceder a Dios? En Filipenses 2:13 el Señor dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace unos días estaba platicando, fuimos a cenar con mi esposa, estamos platicando acerca de esta forma de analizar las cosas que tenemos, en donde estamos tan influenciados a un humanismo, en donde a veces nos preguntamos, bueno, pero es que el hombre hecho a la semejanza de Dios puede ser bueno. Y el problema está en lo mismo que planteamos desde el principio. Si yo veo con mi mente natural las cosas, si yo veo solamente con la perspectiva terrenal, mi precepto humanista, puedo decir, esa persona es buena. Y yo tengo que justificar ese dicho con algo aparentemente teológico. Bueno, es que está hecho a la imagen de Dios. Ahí ya justifica teológicamente, pero me voy a meter en una serie de problemas que voy a tener que justificar más adelante, un chorro de problemas, un montón de problemas. Pero el asunto es, ¿eso dice la Biblia? Porque en Romanos 3 está bien claro. Y Romanos 3 utiliza, ahí Pablo lo que hace es extraer de varios pasajes de los salmos, de varios salmos de Isaías, esos dichos que dice ahí. No hay justo ni alguno. No hay quien haga el bien. Y entonces se me cruzan los cables. Porque yo, es que esa persona, oye, cruzó a la viejita la calle. Ese otro hombre le llevó cosas a los pobrecitos y comieron. Eso es bueno. ¿Con qué perspectiva? Porque Dios no juzga solamente las acciones, sino las intenciones del corazón. Y Él dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos creó, dice también Isaías, para su gloria. ¿Qué significa para su gloria? Para que la palabra en el hebreo y en el griego significan algo semejante, algo que pesa, el peso, es decir, lo más importante, lo preeminente, lo número uno. Y entonces, aquí viene un conflicto de gloria, porque ¿cuál fue la intención por la que esa persona cruzó a la viejita? ¿Cuál fue la intención por la que esa persona dio comida a los pobres? Y si eso no fue para considerar que Dios es lo más importante, eso significa darle gloria a Dios, entonces está siendo un ladrón, porque le está robando la gloria a Dios. Y eso es un pecado.
Y eso no se puede considerar bueno delante de la justicia de Dios. Podemos, como que se me atoró la semilla, es que me cuesta trabajo entenderlo. Considera el precepto bíblico. Fuimos creados para la gloria de Dios. Pablo le decía a los corintios, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y una persona no puede tener fe por sí misma. Porque la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Dice así, literalmente, esto no de vosotros. Regresamos a Romanos 3, que es el producto de un hombre alejado de Dios, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Dice Romanos más adelante, el mismo capítulo, versículo 23, ¿qué sale de ese hombre? Veneno de su boca. Y todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos sus actos, todos sus pensamientos, todo está contaminado por el pecado. Y no hay fe. Que es lo único que un ser humano puede brotar a una verdadera bondad, a un verdadero amor. Y el conflicto, repito, está en eso, en concepto, en cómo conceptualizamos. Es que esa persona ama, aunque no tiene a Dios. ¿Eso es posible? Si Dios es amor. Entonces, como hemos desvirtuado los conceptos humanamente, le hemos llamado amor a lo que no es amor. Le hemos llamado bondad a lo que no es bondad. Le hemos llamado gracia a lo que no es gracia. Y entonces tenemos justificadas nuestras acciones, pero cuando venimos a la palabra, al entendimiento de la soberanía absoluta de Dios, cortocircuito, claro. Porque no coincide con ese concepto humanista, en donde hemos especulado, donde hemos creado un concepto aparentemente teológico que no es bíblico, sino que de hecho contradice la Biblia. No hay quien haga el bien, dice la Biblia. ¿De quién está hablando ahí? Pues si leemos el contexto, está hablando de toda la humanidad. Y es por donde entra este pasaje, ¿verdad? Dios es el que en vosotros produce el creer como el hacer por su buena voluntad. Dios es la fuente de amor, y si no conocemos a Dios, entonces no es verdadero amor. Le puedes llamar amor si quieres. Humanamente le llaman amor, pero eso no es amor de lo que Dios dice que es amor. Le puedes llamar bondad, pero eso no significa que sea bondad de la que Dios llama, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es esto? Porque ya lo vimos en ocasiones pasadas. Porque toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, la exaltación y la alabanza son para Él. Cuando Dios lo decide, da para que haya bien. Un ser humano no puede ser bueno. Un ser humano puede ser grande espiritualmente por él mismo. Es la gracia de Dios en él, solamente. Por eso no tenemos que estar alabando a los seres humanos, tenemos que estar honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Oye, es que mi pastor, ¿verdad? Yo a través de esa persona Dios la usó, claro, y podemos ser agradecidos. Pero esa persona solamente fue usada por un Dios todopoderoso, soberano, que utilizó a ese ser como un vaso para que nosotros recibiéramos esa bendición. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva, mira, vamos a ser verdaderamente agradecidos y no lambiscones. No vamos a estar ahí, porque realmente ahí sale nuestro egocentrismo. Cuando Dios determina, Él es capaz de frustrar e impedir los planes malignos del hombre. En Génesis 11, el plan de Nimrod de construir la torre de Babel, ¿qué dijo Dios? Bueno, pues les dio chancita, ándele pues. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí. ¿Quién puso el límite? Dios. En Génesis 27 al 33, ¿qué dice Esaú? Jacob hace, cumpliendo el plan de Dios, aunque no avala a Dios el pecado, por supuesto, ¿verdad? Dios lo juzga y Jacob tuvo que cosechar las consecuencias. Sin embargo, Dios aún de eso cumple su plan. Pero vemos ahí que Esaú, ¿qué hace? Jura vengarse de Jacob. Y yo lo voy a vengar. Y mira, Dios mueve todas las cosas para que ellos terminen en una reconciliación. En Hechos 5,
Cuando Ananías y Zafira dicen ellos, no, mira, nos vamos a salir con la nuestra, el problema, con que hablen bien de nosotros. ¿Y qué hace Dios? Hasta aquí, Ananías. No vas a engañar a la iglesia, y caen muertos. Ese misterio, dice el Efesios 1:9 que vimos, de su voluntad, que se había propuesto en sí mismo, ¿cuál era? Reunir todas las cosas en Cristo, para que toda esta economía, toda esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios lo había determinado. Dios tiene un plan preciso, con una agenda que se cumple con exactitud y nadie la detiene. Déjame leerte este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, Efesios 1:9 y 10. La Nueva Traducción Viviente dice así: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces, ¿en qué momento Dios nos reconcilia con Él? En el momento en que lo establece. Y este conocimiento se ha hecho realidad en nosotros a partir de que nosotros fuimos traídos por Dios. Literalmente la palabra dice en Juan 6, arrastrados hacia Cristo para que pudiéramos comprenderlas. Y si nosotros comprendemos eso, mira, esta es la mejor confianza. Charles Spurgeon decía esto: mi almohada para dormir es la soberanía de Dios. Cuando entiendo la soberanía de Dios, mira, voy a poder descansar. Cuando entiendo que Jesucristo es el Rey, cualquier adversidad, cualquier situación que estemos viviendo, el pecado que se va a seguir incrementando, Apocalipsis nos lo está narrando ahí, que cómo va a estar la cosa cada vez peor y cómo Dios va a traer un juicio sobre ese incremento del pecado, podemos nosotros estar reconfortados porque conocemos el final de la historia. La Biblia del lenguaje sencillo dice: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Nosotros como hijos de Dios debemos vivir con esta idea, a conocer a este Dios que es soberano. Él permitió el pecado. ¿Y cuál fue la razón por la que permitió el pecado en la humanidad? Las riquezas de su gracia. Que experimentemos las riquezas de su gracia. Es la forma en que Él nos hizo ver, no tan solo platicar, sino ver, palpar, experimentar, reconocer esa gracia maravillosa, para que al final del día Él reine unido a su esposa por toda la eternidad. Hay un guión para esta película y hay un director que es Dios. Nosotros somos solamente actores de lo que está definido por Dios. Isaías 54:16, mira lo que dice, y esto nos debe, y de igual manera, dar confianza, entendimiento. He aquí que yo hice el herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ahí está otra vez. ¿Quién creó al destruidor? ¿Quién creó a Satanás? ¿Y tú crees que, repito, Satanás anda por ahí bailando y echando ahí con su spraycito COVID? Ahora y escondido de Dios y ahora aquel, ¿verdad? Influenza, órale, en el hospital. Y Dios así, cruzado de brazos así. ¿Te imaginas qué clase de Dios sería ese? Terrible, yo no puedo concebir. Más bien es el creador de todo, el que planificó todo. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tarde o temprano Dios traerá su arado
hará su vendimia en una tierra que está endurecida. Apocalipsis 3:15 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, hablando del anticristo. ¿Quién le dio esa autoridad? Dios. Se le dio, fíjate lo que dice, que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, cuando esté el máximo de maldad sobre la tierra, ahorita no estamos viendo nada. Bueno, más o menos una asomadita, pero esto se va a incrementar peor. Y cuando esté la máxima maldad sobre la tierra, el falso profeta, el anticristo, dominando sobre todo, dice aquí, se le dio. Él no dominó. Y fíjate lo que dice aquí, se le dio autoridad, exousia, es la palabra, una autoridad delegada, para actuar 42 meses. ¿Quién le dio esa autoridad? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios le delegó esa capacidad. Y este crescendo de maldad, ¿verdad?, como antesala del reino de Dios, está determinado por Dios. Ahora voy a leer Efesios 1:10 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche, por favor. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Tranquilos. Tengamos paz. Estamos bajo el cuidado del Todopoderoso. Nada excede su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Todo coopera para bien a quien ha llamado el Señor a su Hijo, a costa inclusive de su Hijo, para el bien que Él tiene planeado al final en la eternidad. Es lo que dice Romanos 8:32. No escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tranquilos, Dios es el Rey. Él domina, tiene un plan perfecto que se cumplirá sí o sí. Por eso nos pide que nosotros estemos desechando el afán, desechando la ansiedad. Si hay alguna cosa que nos está preocupando, mejor debemos estar ocupando en lo que el Señor, cada día su propio afán, cada día su propio mal. Hoy, ¿verdad? ¿Qué, Señor, quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo enfrente esta situación? Porque nuestra vida está en las manos preciosas. Decidamos confiar en las manos preciosas de nuestro Dios. Es que decidamos confiar en Él, haciendo su voluntad, viviendo como si realmente Él sea nuestro Padre, el Rey, y nosotros sus hijos, conociendo sus deseos y obedeciendo en todo, creyendo que verdaderamente Jesús es el Rey. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos enseña acerca de que nada está fuera de tu control. Tú lo has determinado. Tú, Señor, lo has permitido. No hay nada, Señor, que esté haciendo el malo sin que tú lo hayas así definido que sucediera. Que así, Señor, aconteciera para que tu plan perfecto se cumpla. Señor, el hombre es malo, el diablo es malo, y en su voluntad, Señor, decidimos hacerlo así. Y esa naturaleza es lo que merecería una condenación eterna. Mas gracias por Cristo Jesús, que es el único que por eso en Él solamente puede haber una diferencia. Solamente en Él somos redimidos, solamente en Él nuestra vida puede caminar en un sentido totalmente diferente. No a condenación eterna, sino una reconciliación, una salvación eterna contigo. Gracias, Dios, por esta obra maravillosa, por tu gracia. Te alabamos por ella y pedimos, Señor, que realmente podamos vivir en cualquier condición de nuestras vidas con este entendimiento. Tú tienes el control de todo y todo, Señor, tendrá un propósito. Y que nosotros, como actores de algo que está totalmente bajo tu control, Señor, de esta vida, Padre, podemos estar en tu abrigo, sometidos a tu voluntad en obediencia a ti. Gracias, Señor. Pedimos que tu palabra se vuelva una realidad
realmente afecte positivamente nuestras vidas. Señor, que realmente nos haga vivir de una manera diferente, que nuestras oraciones sean diferentes, que nuestra alabanza sea diferente, que nuestra predicación sea diferente, como si tú realmente estemos convencidos de que tú realmente estás dominando todas las cosas, con esa confianza de que estamos, Señor, en ti para tu gloria. Te damos la honra y la gloria en todo esto. Por el nombre de Cristo Jesús y sus méritos, pedimos que se haga una realidad en nuestras vidas. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga. Estamos en las manos del Señor, así es que ya abrieron las iglesias, congréguese. Estamos en el cuidado del Señor. Sabemos que hay algunas restricciones de edad y todo esto, pero bueno, en la medida de los que sí podemos, hay que echarle ganas y vamos a alabar juntos a nuestro Dios. Que el Señor le guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.